Hola, hoy vamos a leer a René Vivian. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Una voz en el desierto, la serie de videos en los que descubrimos nuevos autores, nuevos poetas, leemos sus poemas y luego los comentamos. Hoy les traigo una sorpresa. Descubrí a una nueva autora. Hoy les presento a René Vivian. René Vivian nació en 1877 en Londres y cuando tenía aproximadamente 21 años, si no estoy mal, recibió una herencia grande que le permitió trasladarse a París, en donde vivió prácticamente toda su vida. Una de las razones, dicen, que la llevó a vivir a París, a mudarse desde Londres a París, es el hecho de que era lesbiana. El París de finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue un foco cultural muy importante para todo el territorio europeo, pero además con gran influencia en el resto del mundo. Esto probablemente tiene unas razones políticas y sociales que tienen que ver con las leyes napoleónicas que permitían de alguna manera una mayor flexibilidad social. Había un interés en separar la ley de la moral y por lo tanto había una mayor flexibilidad legislativa ante temas que en otros lugares del mundo estaban completamente gobernados por la ley. Por ejemplo, la homosexualidad. Entonces, al hablar de René Vivian, tiende a mencionarse el hecho de que ella tuvo un romance por mucho tiempo, un romance muy tormentoso, además, lleno de drama, pero también lleno de una colaboración importante a nivel literario con Natalie Barney, que es otra poeta muy importante también. No conozco mucho la obra de ella, pero sí sé que tiene una resonancia en la literatura y he leído algunos de sus poemas, son muy buenos también. Pero entonces René Vivian no solo tuvo una relación con Natalie Barney, también tuvo una relación con múltiples mujeres. Las personas que han escrito y hablado sobre René Vivian, tanto en la época en la que ella vivió y que la conocieron personalmente, tanto quienes hablan sobre ella hoy en día, dicen que era una mujer muy hermosa. Dicen que era una mujer alta, rubia, medio pelirroja, que tenía una capacidad de hablar con mucha tranquilidad, que era muy atractiva para las personas que llegaban a conocerla y que se le acercaban. Además, pues tiene un tremendo talento literario. Es una poeta muy buena que desde muy temprano decidió que iba a ser escritora. Eso la llevó a contratar a un profesor de literatura para que le asesorara y le, revisara sus textos, le hiciera correcciones y le ayudara a pulirlos. Hay que ser un escritor muy interesado en la literatura para desde el principio hacer algo así. Eso es lo que yo creo personalmente, porque se favorece la calidad literaria antes que la propia inspiración, digamos. Y eso es importante, eso no lo hace cualquier persona. Conoció muchos lugares del mundo, estuvo en distintos lugares de Europa, estuvo en el Medio Oriente, estuvo en Estados Unidos, en China, si no estoy mal, y no estoy seguro de qué otros países de Asia visitó, pero en todo caso visitó muchos países y eso la enriqueció culturalmente de manera muy importante. Es una autora que también tiene una cantidad importante de libros, aproximadamente 16 libros. Hay quienes creen que quizás escribió y publicó más libros utilizando un seudónimo, pero también que una de sus amantes que publicaba libros, realmente estos libros hayan sido escritos por René Vivian. No se sabe.
René Vivian escribió mucho, no solo sobre ser mujer, sino sobre tener relaciones con otras mujeres. Es decir, escribió mucho sobre amor, erotismo, y de alguna manera su obra es autobiográfica. Entonces hay quienes encuentran en sus poemas referencias a su relación con Natalie, pero también con otras mujeres que se sabe que hicieron parte de su vida. Y al respecto quiero añadir algo que me pareció muy bonito, me pareció muy interesante además. René Vivian hizo un esfuerzo muy importante por recuperar la obra de Safo de Lesbos. Safo de Lesbos es una poeta griega, si no estoy mal, del año 650 a.C. aproximadamente, que es muy importante y muy reconocida por escribir desde lo femenino. Se dice que Safo creó una comunidad de mujeres que estaban dedicadas al culto de Afrodita, también a la poesía, al canto y en general a un trabajo con la naturaleza. René aprendió griego antiguo para poder traducir a Safo, y lo que dicen es que su traducción es muy buena. No la conozco, pero eso dicen. Y además que uno de sus sueños de vida era precisamente poder trasladarse a la isla de la que era oriunda Safo para crear allá una comunidad de mujeres escritoras. Eso me parece muy destacable y muy bello. De verdad, ese tipo de historias hay que destacarlas y hay que rescatarlas mucho más que si tenía 2, 3 amantes, todo ese tipo, si era alcohólica. Eso no es tan importante, es más importante el espíritu con el que luchó por tener un ideal poético. Ahora, para terminar de hablar sobre ella, dejé lo que a mí me pareció más impactante para el final. Y es que murió a los 32 años. Muy joven. Escribió mucho, publicó muchos libros, tuvo una vida muy interesante de viajes, de aventuras, de muchas relaciones, y murió apenas con la edad de 32 años. Eso siempre es una tragedia, pero de todas maneras nos dejó una obra y por eso estamos aquí. Se me olvidó añadir una cosa chiquita que me pareció muy divertida y no quería dejarla pasar. Y es que dentro de lo que vi decían que ella tenía una cierta actitud como un poco dramática. La conocen como la musa de las violetas. Ella estaba al parecer fascinada con las violetas, incluso obsesionada, dicen. Tiene una presencia importante en su poesía, no solo la violeta como flor, sino también como color, y parece que también le gustaba vestir ese color. Pero entonces lo que me resulta un poquito dramático es que también dicen que ella estaba fascinada con la muerte, estaba al parecer obsesionada con ese tema. Y entonces en algún punto de su vida decidió suicidarse. Lo intentó, pero no lo logró. En ese intento lo que hizo fue consumir grandes cantidades de láudano. Creo que era láudano, no estoy muy seguro. Bueno, en todo caso trató de sobredosificarse consumiendo una sustancia. Consumió la sustancia y se recostó en un sofá con un gran ramo de violetas sobre su corazón, esperando a que alguien llegara y la encontrara muerta, como si estuviera ya en la sepultura. No sé por qué me lo imagino como, oh no. Pues es una tragedia, obviamente. No estoy diciendo que sea divertido que alguien intente suicidarse, pero pero bueno, ya habiendo hablado sobre ella, si quieren investigar más sobre ella, si me quieren contar cosas sobre ella, genial, pero sobre todo buscar más sobre su obra. Pensemos más en la obra, menos en la farándula. Bueno, en la farándula un poquito también, siempre es divertida, los chismes de escritores son los mejores, siempre. Bien, y en todo caso, ahora sí, el libro. Ok, entonces ya estamos en nuestro generador de números aleatorios para buscar al azar el poema que vamos a leer hoy. Entonces, vamos a arrancar con la página 25. ¿Por qué? Porque
Este libro es una antología, lo que normalmente significa, y en este caso es así, que las primeras páginas tienden a ser introducciones, análisis, cosas que no son textos del autor, sino de las personas que preparan la edición. Entonces, la poesía ella arranca en la página 25 y termina en la página 160. Así que vamos a pedirle al generador que nos diga a qué página vamos. Bien, página 48. En este video también en la descripción les voy a dejar el link a la red social de la librería Hojas de Parra, que fue la librería a la que les solicité que me vendieran este libro. Bueno, la página 48 es el final de un poema, es esta. Entonces, pues bueno, obviamente vamos a tener que movernos a la página anterior para ver. Una vez más les voy a dejar el poema en la pantalla para que lo podamos leer juntos. Entonces, vamos a leerlo. Let the dead bury their dead. Llega la noche. Voy a sepultar mis muertos. En sueños y deseos, dolor, remordimientos, todo el pasado. Voy a sepultar mis muertos. Sepultaré esta noche entre oscuras violetas tus ojos, manos, frente, tu labio enmudecido, oh tú que ya reposas entre oscuras violetas. Llevo aún el relámpago postrero de tus ojos en los golpes de azar y embates de la vida. Así llevo la paz postrera de tus ojos. Recubriré de incienso, de rosas y de rosas, los pálidos cabellos y los cerrados párpados de un amor cuyo ardor muriera entre las rosas. Que se alcen hasta mí las almas de los muertos, heladas, aboliendo miedo y remordimiento, y dándome la paz sonriente de los muertos. Y obtenga yo, en un lecho inmenso de violetas, esa paz inmutable de eternidades mudas, donde muere el aroma de las dulces violetas. Que se refleje al fondo de mi calma mirada un crepúsculo vasto, detenido y muy pálido, y disminuya al fin el fuego en mi mirada. Mas que pueda llevarme un recuerdo de rosas, cuando vengan y dejen en mis cerrados párpados los lotos y los lirios, las rosas y las rosas. Está buenísimo, ¿no? Bueno, me gustó. Es muy enérgico, ¿no? Es un poema vibrante, lleno de emoción, de pasión, de drama. Creo yo que sí es un texto bien dramático, ¿no? Y eso puede tener dos razones, creo yo, o por lo menos creo que hay dos enfoques que se le puede dar a este poema de alguna manera para interpretarlo, que tiene que ver con el desamor, pero también con el luto, ¿no? Y bueno, pues todo desamor es un luto, ¿no? De alguna manera hay una pérdida, hay algo que dentro de uno muere. Entonces, ya sea porque alguien realmente murió y este poema nos está hablando sobre eso, o porque alguien se ha perdido en términos amorosos, creo que termina siendo una reflexión muy muy similar. Yo me inclino más por creer que esto es un poema de despecho por algunos elementos que ya vamos a mirar en detalle. Pero antes de entrar en eso, simplemente quiero anotar que hay unas cuestiones chéveres de ver. Yo no tengo mucho conocimiento sobre métrica y sobre estas cosas, la verdad que no. Pero me parece que saltan a la vista algunas estrategias, algunas figuras que utiliza la autora en este poema. No sé cuáles serán los nombres de estas figuras, pero, por ejemplo, en las primeras 3 estrofas tenemos que el final del primer verso y del último verso son exactamente iguales.
Entonces, voy a sepultar mis muertos, voy a sepultar mis muertos. Entre oscuras violetas, postrero de tus ojos, postrero de tus ojos. Eso le da un ritmo chévere porque normalmente para mi gusto y en mi escritura yo trato de evitar este tipo de figuras porque tienden a sonar como redundantes, yo no soy tan amigo de la rima, etcétera. Pero me parece que la autora lo logra bien, no suena empalagoso, no es molesto, al contrario, creo que es parte, es totalmente de lo que le da esta energía al poema, ¿no? El poema es muy enérgico porque está ahí todo el tiempo recordándonos, ¿no? Como martillando, como martillará el dolor, como martillará la pena, la memoria, lo que sea, de esta persona que se está tratando de olvidar. Martilla y martilla, ¿no? Entonces voy a sepultar mis muertos, voy a sepultar mis muertos. Me encantó en esta primera estrofa que termina diciendo todo el pasado, ¿no? Todo el pasado como con dolor, voy a sepultar mis muertos. Ya más adelante ya no es todo el final del verso, sino simplemente una rima de la última palabra, tanto del primer verso como del último verso de cada estrofa. Entonces, pues tenemos en esta parte donde dice las almas de los muertos, luego sonriente de los muertos, después violetas, violetas, mirada, mirada, rosas, rosas. Que es muy bello, ¿no? Creo que hay un manejo de la musicalidad que le otorga energía al poema. Y eso no es tan fácil de lograr. No es fácil hacerlo bien. Ahora, ya hablando acerca de lo que nos está contando el poema, que me parece también atractivo. En la primera estrofa, creo yo, es esta especie de invocación que a veces uno puede llegar a hacer cuando toma la decisión de que algo no va a seguir siendo como era antes. Y dice, voy a sepultar mis muertos. Dos puntos, o sea, ¿cuáles son sus muertos? Sus ensueños y sus deseos, el dolor, el remordimiento, todo el pasado. Entonces, quiero decir, hay ese momento en el que uno dice, no más. Lo que sea que está pasando acá, esto que yo estaba haciendo, eso que yo quería pero que no funciona de alguna manera, bueno, se va, ¿no? Este es el momento de olvidar. Y ya a partir de ese momento empieza a crear la imagen de que ese dejar atrás es enterrar a alguien. Se entierra en la imaginación, digamos, en el espíritu, en el alma poética, se sepulta, para luego terminar de sellar esa invocación, que se alcen hasta mí las almas de los muertos, que es buenísimo. Esa parte me gustó. Hay una relación interesante ahí con la muerte, porque primero es enterrar el recuerdo, enterrar al otro, al que se muere, dejarlo morir, pero luego es pedirle a los muertos que le traigan la experiencia de la muerte, la paz de los muertos, ¿no? La paz de quienes no tienen que sentir, la paz de quienes no pueden recordar. Y pasa entonces a desear la propia muerte de alguna manera, ¿no? La muerte, creo yo, metafórica en este caso. Y por eso es que a mí me parece como muy dramático el poema, porque es como esta idea de ser un muerto en vida, ¿no? Para poder olvidar. Bueno, todos, yo supongo que la mayoría de nosotros hemos pasado por un estado similar a ese en el que uno dice, bueno, pues de todas maneras tengo que seguir haciendo estas cosas y se las hace de una manera un poco robótica simplemente porque hay que hacerlas y es una parte como de superar el dolor, ¿no? Primero aprender a convivir con el dolor y luego ya poder empezar a sentir de nuevo. Y eso creo que está al final de este poema, porque hay la alusión a finalmente morir, ¿no? Disminuye al fin el fuego en mi mirada. Y también está que se refleja al fondo de mi calma mirada un crepúsculo vacío, entonces se pierde el brillo en los ojos y se muere. Pero, más que pueda llevarme un recuerdo de rosas cuando vengan y dejen en mis cerrados párpados los lotos y los lirios, las rosas y las rosas.
O sea, morir, pero llevarme el recuerdo. Hay entonces de pronto esta cuestión un poquito trágica de que a pesar de que se renuncia a todo, se queda anclado, encadenado y por deseo propio a ese vínculo que es lo que se quiere olvidar, ¿no? A eso sobre lo que se está haciendo luto y se quiere sepultar. Y por eso también me parece que es en general toda una especie de alegoría, porque al final se está llevando el recuerdo, por lo tanto no está muriendo del todo, a pesar de que desea la muerte, quiere seguir apegada a eso que quiere olvidar. Hay entonces de alguna manera una forma de querer seguir amando, ¿no? De no querer olvidar a pesar de todo, y hay una cierta imposibilidad entonces de consumar este ritual fúnebre que se está planteando. Pero a mi juicio, y esto ya en una sobreinterpretación que ya lleva para otros caminos, también hay algo de la superación de ese dolor, ¿no? La posibilidad, una puerta que se abre en esa última estrofa a superar aquello que atormenta. Bueno, pero más allá de todo eso, es más importante lo que ustedes hayan sentido, es más importante degustar la manera en la que está escrito el poema. Todas las demás interpretaciones pues ya son lo que cada quien piensa, y a veces no hay que exagerar con ese ejercicio de poder decir qué significa este poema. Lo más importante es la experiencia de poder sentir algo a la hora de escuchar poesía. Y bien, así llegamos al final de este video. Les agradezco enormemente por su compañía. Les agradezco a las personas que me han escrito para decirme que les ha gustado esta iniciativa y que quieren seguir acompañándome. Me parece genial, estoy muy contento, siempre me pongo muy contento cuando me escriben. Recuerden además que la puerta está absolutamente abierta para que ustedes hagan recomendaciones de qué autores quieren que leamos. Todas las recomendaciones son bienvenidas, de hecho las quiero desesperadamente. Y bueno, y si ustedes mismos son poetas, son autores y quieren enviarme sus poemas para que los leamos acá, para que los comentemos y los compartamos con todos, buenísimo. Esa idea me sigue pareciendo fascinante, espero que algún día ocurra. Entonces la puerta está completamente abierta para eso. Y por último, por supuesto, recomendarles que se suscriban al canal, compartan el video, denle like, escríbanme sus comentarios, todo lo que quieran, y compartan el video con todos sus amigos. A todos los que les interese la poesía son bienvenidos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos muy pronto. Chao.